Segunda parte de Una voz en la noche, de William Hope Hodgson. Les suplico que no menosprecien la caridad cristiana que han demostrado esta noche, dijo la voz. Estén seguros de que él no ha dejado de reparar en ella. Hizo una pausa y durante un minuto entero se hizo el silencio. Luego continuó. Hemos estado hablando acerca de lo que nos ha sucedido. Ya pensábamos en marcharnos sin haberle contado a nadie los hechos terroríficos que habían tenido lugar en nuestras vidas. Ella comparte mi opinión de que los acontecimientos de esta noche son obra de un designio que no es casual y que es deseo de Dios que les contemos todo lo que hemos sufrido desde que... Sí, dijo Will con suavidad, desde el naufragio del Albatros. Ah, exclamé de forma involuntaria. Partió de Newcastle rumbo a San Francisco hace unos 6 meses y no se ha sabido nada de él desde entonces. Sí, contestó la voz. Pocos grados de latitud al norte del Ecuador fue sorprendido por una terrible tempestad. Perdió los mástiles. Al llegar el día, la tripulación comprobó que había serias vías de agua hasta que, al haber llegado la calma, los marineros se hicieron a los botes y abandonaron la nave. Pero también nos abandonaron a mi joven prometida y a mí en el barco a la deriva. Nosotros estábamos abajo recogiendo algunas de nuestras pertenencias cuando ellos se marcharon. Eran unos tipos insensibles, espantosos. Cuando subimos a cubierta y miramos en dirección a popa no eran más que unas pequeñas siluetas en el horizonte. Pero no nos desesperamos, sino que nos pusimos manos a la obra y construimos una pequeña balsa. Cargamos en ella cuanto podía resistir, incluida una reserva de agua y galletas. Y cuando el barco estaba ya muy hundido, nos subimos a la balsa y nos alejamos. Hasta pasado un rato no me di cuenta de que parecía como si hubiera alguna corriente o algún reflujo que nos alejaba del barco en dirección oblicua, de modo que al cabo de 3 horas, según mi reloj, su casco era ya invisible a nuestra vista y solo sus mástiles rotos permanecieron visibles un poco más de tiempo. Luego, hacia el atardecer, se formó una bruma que duró toda la noche. Al día siguiente seguíamos envueltos en la bruma, pero el tiempo aguantaba en calma. Durante 4 días fuimos a la deriva sumidos en aquella extraña niebla, hasta que al atardecer del 4º día llegó a nuestros oídos el murmullo de unas rompientes en la distancia. Poco a poco fueron oyéndose más distintamente y pasada la medianoche el sonido parecía proceder ya de varios lados, a no mucha distancia. La balsa pasó varias veces por zonas de mar de fondo hasta que la superó y nos dimos en aguas tranquilas. Las rompientes habían quedado atrás. Al llegar la mañana descubrimos que estábamos en la laguna de un gran arrecife, pero en ese momento no le prestamos mucha atención porque justo adelante de nosotros asomaba a través de la bruma que nos envolvía el casco de un gran velero. Caímos los dos a una de rodillas dando gracias a Dios, pues pensábamos que aquello era el fin de la pesadilla. Pronto debíamos desengañarnos. Cuando la balsa estuvo a la altura del barco, gritamos pidiendo que no subieran a bordo, pero nadie contestó. Por fin la balsa chocó contra el lateral del barco y al ver una cuerda que colgaba de la borda, me así a ella y comencé a escalar, pero me costó mucho subir a causa de una especie de hongo gris con aspecto de líquen adherido a la cuerda que también se había extendido en el lateral del barco. Logré alcanzar la borda y saltar a cubierta, donde vi que el suelo estaba cubierto por zonas con los mismos amasijos de hongo gris, algunos de los cuales formaban unas protuberancias de varios palmos de altura. Pero en aquel momento no pensé que tuviera ninguna importancia. Lo que me preocupaba era encontrar a alguien a bordo del barco. Así que grité, pero nadie contestó a mis llamadas. Me dirigí a la puerta de acceso a las escaleras de popa, la abrí y me asomé. Me sorprendió el fuerte olor a aire viciado y comprendí que allí dentro no podía haber nadie con vida. Cerré la puerta sintiéndome súbitamente solo. Volví hasta el lugar por el que me había encaramado. Mi querida novia seguía tranquilamente sentada en la balsa. Al verme me preguntó si había encontrado a alguien a bordo. Le contesté que el barco parecía llevar tiempo abandonado, pero que si quería esperar un momento, iría a ver si encontraba una escala o algo con lo que pudiera subir a cubierta. Así podríamos reconocer juntos el barco. No tardé en encontrar en el lado opuesto de la cubierta una escala de cuerda. La dejé caer por el otro lado y al cabo de un minuto ella estaba a bordo conmigo. Exploramos juntos los camarotes y compartimentos de popa, pero no encontramos rastro de vida. De vez en cuando en el interior mismo de los camarotes nos tropezábamos con aquellos extraños pegotes de hongos, pero aquello, como dijo mi querida novia, podía limpiarse en caso necesario.
Al final, después de habernos cerciorado de que la popa del barco estaba desierta, nos dirigimos a proa caminando por entre las horribles protuberancias de aquellas extrañas excrescencias, y una vez concluido el reconocimiento, nos convencimos de que no había más seres humanos a bordo que nosotros mismos. Una vez fuera de dudas, volvimos a la popa del barco y buscamos el mejor acomodo posible. Procedimos a vaciar y limpiar juntos 2 de los camarotes, tras lo cual investigué si había algo comestible en la nave. En efecto, así era, y di gracias a Dios de todo corazón por su bondad. Encontré además la ubicación de la bomba de agua fresca y tras arreglarla, comprobé que el agua era potable, aunque algo desagradable de sabor. Permanecimos varios días a bordo del barco sin intención de acercarnos a la playa. Estábamos muy ocupados convirtiéndolo en un lugar habitable, pero ya entonces éramos conscientes de que nuestra suerte distaba mucho de ser envidiable. Aquellas extrañas excrescencias que cubrían los suelos y las paredes de los camarotes y de la sala principal, y que como primera medida habíamos arrancado y limpiado, volvían a crecer hasta su tamaño original apenas pasadas 24 horas. Además de la desazón por el descorazonador esfuerzo, nos provocaba un vago sentimiento de inquietud, pero no estábamos dispuestos a darnos por vencidos y comenzábamos el trabajo desde el principio. Ahora no nos conformábamos con arrancar los hongos, sino que además fregábamos las superficies en que habían estado con ácido fénico, del que habían encontrado un bidón en la despensa. Esta vez la limpieza duró más, pero hacia el final de la semana las excrescencias habían recobrado todo su vigor y además se habían extendido a otros lugares, como si al haberlas manipulado hubiéramos diseminado sus gérmenes. A la mañana del 7º día, mi prometida se encontró al despertar un amasijo del hongo sobre la almohada, muy cerca de la cara. Vino corriendo a buscarme tras vestirse a toda prisa. Yo estaba en la cocina encendiendo el fuego para preparar el desayuno. Ven enseguida, John, me dijo, y me condujo hacia la popa. Al ver aquella cosa sobre su almohada me sacudió un estremecimiento. Decidimos en el acto salir de aquel barco e intentar establecernos lo más cómodamente posible en tierra firme. Nos pusimos a recoger a toda prisa nuestras pocas pertenencias. Descubrí que incluso entre ellas se había abierto paso el hongo. Uno de sus chales tenía una pequeña mancha junto al borde. Lo arrojé por la borda sin decirle nada a ella. La balsa seguía amarrada junto al barco, pero era difícil de manejar, así que boté un pequeño bote y con él pusimos rumbo a la cercana playa. Pero cuando ya estábamos cerca me di cuenta de que el maldito hongo por el cual abandonábamos el barco crecía en tierra de forma totalmente descontrolada. Se veían lugares en que se elevaba formando enormes y aterradoras montañas que parecían temblar cuando el viento las barría. Aquí y allá crecía en forma de dedos gigantescos, mientras que en otras zonas se desplegaba pegado al suelo, manso y traicionero. En otros lugares parecía adoptar la silueta de grotescos árboles informes, nudosos y retorcidos que se movían de modo espasmódico. A primera vista nos pareció que no había parcela alguna en todo el litoral que no estuviera ocupada por las masas del repugnante líquen, pero en eso nos equivocábamos, como pude comprobar, ya que siguiendo la costa un poco más adelante distinguimos una porción de lo que parecía ser fina arena, de modo que allí desembarcamos, pero no era arena. Lo que era, no lo sé. Lo único cierto era que sobre aquella superficie el hongo no crecía, salvo en aquel pedazo de tierra de aspecto de arena que permanecía extrañamente al margen en medio de la gris desolación del líquen. Las repugnantes formaciones campaban por doquier. Es difícil que comprendan hasta qué punto nos alegramos de encontrar un lugar completamente liberado de la plaga, y es natural que depositáramos en él nuestra esperanza. Luego volvimos al barco a buscar todo aquello que nos pareció que podríamos necesitar. Entre otras cosas, conseguí llevarme a tierra una de las velas del barco, con la que construí 2 pequeñas tiendas, aunque toscas en grado sumo, sirvieron para el propósito al que estaban destinadas. Vivíamos en ellas y almacenábamos nuestros pocos objetos imprescindibles. Durante unas 4 semanas todo fue más o menos bien y no sucedió ninguna desdicha particular. De hecho, debería decir que éramos bastante dichosos, ya que estábamos juntos. Fue en el pulgar de su mano derecha donde primero apareció el hongo. No era más que una pequeña mancha en forma circular, muy parecida a un pequeño lunar de color gris. Dios mío, qué miedo me asaltó cuando me la enseñó. La limpiamos entre los dos, lavamos el dedo con ácido fénico y agua. A la mañana del día siguiente me enseñó la mano otra vez. La protuberante mancha
Gris había vuelto. Nos miramos el uno al otro en silencio hasta que, sin decir nada, nos pusimos a limpiarla de nuevo. En medio de la operación, ella dijo de improviso: «¿Qué es eso que tienes en la mejilla, querido?». Le temblaba la voz de angustia.